que se transmite a través de la señal del portal jurídico más visitado de todo el Perú, LP Pasión por el Derecho. Hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a abordarlo desde una perspectiva académica y práctica. Para ello hemos invitado a un especialista en la materia y lo voy a presentar en unos breves instantes, no sin antes invitarlas a que puedan consignar sus preguntas de rigor en la caja de comentarios. De esa forma yo las puedo trasladar a nuestro entrevistado y él las va a poder resolver con bastante solvencia. Hemos invitado al doctor Gustavo Martínez Salinas, perito en odontología forense, ya nos va a explicar en qué consiste su especialidad, profesor universitario en la Universidad Científica del Sur, a quien le damos la bienvenida a la tribuna de entrevistas de Crimiadictos, el primer programa sobre criminalística del Perú. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Francisco. En primer lugar, saludar a toda la comunidad de seguidores de tu exitoso programa. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algunos aspectos importantes de lo que corresponde a nuestra especialidad, lo que es la odontología forense. Como bien dijo Francisco, bueno, soy perito odontológico, lo que significa pues que soy un experto en todo lo que tiene que ver con la especialidad y con la carrera pues de odontología, ¿no? Sobre todo lo que son el estudio de las piezas dentarias, los maxilares y todos los elementos que constituyen el aparato estomatognático. La pregunta de rigor y que titula, por supuesto, esta entrevista es ¿cómo resolver crímenes, doctor? ¿Cómo descubrir, cómo dar con el responsable de un crimen violento? Pongámonos bajo ese contexto, utilizando los conocimientos de la odontología forense. Para responder esa pregunta, creo que primero es necesario contextualizar y explicar en qué consiste la odontología forense. Correcto, muy bien. La odontología forense básicamente estudia lo que vienen a ser los aspectos que tienen que ver con la odontología implicados en el derecho. O sea, nosotros somos un auxiliar del derecho frente a una duda con respecto a una especialidad, en este caso la odontología. Los conocimientos del odontólogo prestan servicio, prestan ayuda pues al derecho. En este caso nosotros ilustramos de alguna manera pues algún tipo de causa que pueda tener relación con un delito para que se pueda esclarecer de una manera mucho más clara, ¿no? Por decir algo sencillo, ¿no? El tema de los dientes, ¿no? El tema de los dientes, de repente una persona común y corriente no conoce muchos aspectos de la dentadura de un ser humano. Entonces para eso están los especialistas que dan, digamos, su apreciación con respecto a una materia que está siendo investigada, ¿no? En cuanto, digamos, a la forma de los dientes, a la forma que pueden presentar los arcos dentarios y, digamos, si hay una relación con algún tipo de delito. Son análisis post-mortem, siempre los análisis. No necesariamente pueden ser análisis pre-mortem, o sea, también pueden haber análisis que se pueden hacer en la clínica forense. Por decir, tenemos aquí en el Perú lo que es el Instituto de Medicina Legal, lo que es tanatología forense y lo que es la clínica forense. Entonces, en la clínica forense, los odontólogos de la clínica forense que ven lesiones, ¿no? Todo el tema de lesiones que pueden ocurrir en el sistema bucal. Entonces examinan los casos de violencia familiar que tengan alguna implicancia o una relación justamente con el sistema estomatognático y también lo que tiene que ver con el síndrome del niño maltratado. Muchas veces algunas patologías o algunas lesiones que no son visibles a simple vista y que pueden pasar por alto, se pueden observar en boca. Como por decir un ejemplo, el tema de que un niño tenga múltiples caries en los dientes es un tipo de maltrato, porque es un descuido, digamos, de los responsables del cuidado de este niño. Y eso, bueno, está justamente tipificado, digamos, como un delito, ¿no? Doctor, ¿qué es posible identificar al momento de examinar los dientes de un cadáver? ¿Qué es lo posible? ¿Uno puede identificar la edad, tal vez, examinando los dientes de un cadáver? Lo que podemos hacer es justamente estimar una edad. Precisar es, digamos, una serie de procedimientos y generalmente lo que damos nosotros son rangos. No se puede precisar exactamente, decir pues que tiene 18 años con 6 meses, pero sí podemos llegar a un intervalo que nos acerca pues a una identidad. Podemos también determinar lo que es sexo, justamente por las características allí que sí puedan... se determina el determinan sexo. justamente por algunas características que pueden tener los dientes. La forma del arco. Cuando hablo del arco, me estoy refiriendo justamente a esta formación que presentan los dientes, cómo se presentan, digamos, en la boca de una persona. Algunos tienen unos arcos, digamos, muy ovalados, otros tienen unos arcos cuadrangulares, otros tienen unos arcos irregulares. Qué interesante, es decir, sus arcos pueden ser distintos a los míos. Así es, Francisco. Justamente, ¿por qué?
porque tenemos el tema de la posición de los dientes. Hay muchos que tenemos los dientes de repente con una característica muy particular. Pueden estar, digamos, en un lado, digamos, por decirlo de alguna manera, hacia los labios o hacia las lenguas. Entonces, esa simple característica de un diente fuera del arco me puede servir para identificar a una persona. La forma de los dientes, los caninos, que son estos dientes que vemos aquí, que terminan en unas puntitas, esos dientes pueden también determinar o ser un factor para determinar lo que es el sexo, porque justamente los caninos de un varón son mucho más desarrollados, mucho más voluminosos que el de una mujer. Se refiere usted a esta parte de aquí, ¿verdad? Correcto, a eso me refiero cuando Se menciono refiere al a un arco, sí. Pero ¿solo se le denomina arco a los dientes de la parte superior de la boca? No, tenemos un También a arco los... superior y tengo un arco Ok. inferior, ¿correcto? Y justamente esa, digamos, suma de características me permite justamente llegar a una identificación. Si usted analiza el cadáver de un NN, Ujú. ¿podría identificar o aproximar o contribuir a la identificación analizando los arcos? Correcto. Los arcos, el tamaño del diente, la forma que presentan los dientes, ¿correcto? Pero también tengo que hacer una comparación, tengo que homologar. ¿Y con qué homologo? Con un recurso muy propio del odontólogo, que es el odontograma. Seguramente cuando tú has ido al odontólogo, el odontólogo te ha hecho un primer examen y en ese examen has visto que te ha llenado una ficha. Sí. Esa ficha es el odontograma, ¿no? En el Perú tenemos un odontograma que es una norma técnica del 2019 que es muy importante justamente para fines justamente de la identificación de personas, ¿no? Entonces, este odontograma es un recurso importantísimo. ¿Ustedes lo hacen también para homologar la información del odontograma del fallecido? Correcto. Yo tengo un odontograma, digamos, pre-mortem, ¿no? Que lo hemos hecho de repente en un consultorio, en una consulta de, digamos, particular o en un hospital, en una clínica, ese es pre-mortem, y voy a hacer yo como perito, yo como odontólogo forense, un odontograma de ese cadáver que hemos encontrado. Entonces, ¿qué hago? Comparo, digamos, ese odontograma pre-mortem con este post-mortem, ¿no? Obviamente se necesita pues la solicitud a través de un juez, de la entrega de la historia clínica y la entrega justamente del odontograma para hacer la comparación. O si no, cuando hay casos de desastres masivos, lo que se hace es una solicitud al familiar para que nos puedan entregar o dar algún tipo de elemento que nos pueda servir de comparativo, ¿no? O sea, si es que esta persona en vida ha tenido algunos tratamientos dentales, a eso se refiere. Así es, ¿no? Entonces, la mayoría pues de peruanos siempre hemos ido al odontólogo Sí. al menos una vez en nuestra vida, Sí. ¿no? Entonces, si has ido alguna vez en tu vida, tienes tú tu ficha odontograma, Y tu no lo odontograma. sabes. Y no sabes que lo tienes. Y no sabes de repente que lo tienes, pero por ley tenemos que, los Claro. odontólogos tenemos que hacer esta ficha, ¿no? ¿Qué otra cosa es posible identificar, doctor? Hábitos alimenticios. ¿También es posible identificar o poder conocer los hábitos alimenticios de la Correcto. persona en vida? Sí, para analizar el cadáver? evidentemente. Si te das cuenta, tenemos unos dientes que tienen características. Los dientes no son uniformes, Ok. tienen sus formas características. Los dientes de adelante son los incisivos, terminan en unos bordes. Los dientes que están inmediatamente a los costados terminan en unas puntas, son los caninos. Los dientes que están un poco detrás, hacia atrás de los caninos, son las premolares, tienen también una forma. Y los últimos dientes que llamamos las muelas, que son las molares, tienen una forma particular. Entonces, como ves, cada diente tiene su propia característica. Entonces, esa característica me puede indicar, pues, algunos hábitos. Por decir, si yo tengo a una persona que no tiene algunos dientes, como lo Ok. estamos viendo aquí, Por ejemplo, usted analiza el cadáver, abre la boca y encuentra esa dentadura. y encontramos una dentadura que estamos viendo que no presenta, pues, todos los dientes completos. ¿Tú Al- cómo crees que come este sujeto? Ah, ¿Con qué buen crees que punto. muerde? Con las muelas. Pero allí, pues, si puede mostrar por favor a la cámara para ver. que haga un plano detalle Miren aquí. la dentadura que el doctor está exhibiendo en estos momentos. Yo veo eso, a ver, mi primera impresión, yo no soy perito odontológico, comerá con las muelas o con Correcto. sorbete. Correcto, ¿no? Si no tengo la dentadura completa, ¿yo cómo voy a morder? O sea, ¿cómo voy a masticar? Entonces, en este sujeto, por decir, no tiene los dientes posteriores, no tiene las muelas, los molares posteriores. Entonces, ¿con qué va a masticar? Con los dientes de adelante, que eso sí los tiene tanto en el arco superior como en el Sí. arco inferior. Con eso va a masticar sus alimentos. Por lo tanto, ¿qué voy a encontrar como característica? Voy a encontrar un desgaste en esta zona. ¿Correcto? Claro, si usted encuentra un cadáver, analiza un cadáver con esa dentadura, su primera impresión como perito es que este
este cadáver no comía, utilizaba los dientes de la parte delantera de la boca. Claro. Y otra cosa, puedo saber si usaba o no usaba prótesis. Porque si usaba prótesis, digamos, la masticación va a ser hacia atrás. ¿Y se refiere a la dentadura postiza? Claro, las planchitas. Ah, ya, ok. ¿Correcto? Si tuviera una plancha, estaría utilizándola, digamos, hacia atrás y bueno, de alguna manera la masticación sería pareja. Y eso, esa información que usted me está ofreciendo, que nos está ofreciendo, ¿en qué podría ayudar a resolver un caso de un homicidio o algo por el estilo? Correcto, ¿no? Por decir, si yo tengo algún tipo de circunstancia en la cual de repente, pues, tengo un cadáver, un NN que no está identificado y está, digamos, implicado en un hecho criminal, ¿no? Inmediatamente lo primero que tengo que hacer es identificar a la persona. Ujú. Y la puedo identificar mediante, como tú lo has dicho bien, mediante los dientes, puedo saber la edad, estimar la edad, puedo determinar el sexo, puedo determinar hábitos, puedo determinar si era una persona que manejaba más lo que se llama el lado derecho o el lado izquierdo, ¿no? Entonces, justamente por esos hábitos que pueda presentar. Si una persona tiene un diente, digamos, en malas condiciones, digamos, con dolor, ¿esta persona con qué crees que va a masticar? ¿Con el lado derecho o con el lado izquierdo? Si el dolor era aquí, en el lado izquierdo, obviamente va a masticar más con el lado derecho. Ujú. Entonces eso te da también un dato particular sobre la persona. Las fotografías a veces son también importantes. Ahora que todo se maneja por redes sociales, Ujú. el que menos tiene un selfie y el que Ujú. menos tiene una foto sonriendo. Hay programas que te permiten comparar justamente la sonrisa que puedes tener en una foto versus, digamos, lo que puedes encontrar en un cadáver. Entonces, con eso también puedes hacer una homologación para una identificación, Ujú. ¿correcto? Imaginemos que el homicida tenía esa dentadura que usted acaba de Ujú, mostrar y muerde a su víctima correcto. en vida, ¿no? Al momento de usted analizar su dentadura, va a poder homologarlo, va a poder aproximarse en todo caso a descubrir quién fue el verdadero asesino de esa persona. Si estamos hablando justamente de una mordida, normalmente cuando hay una impronta de una mordida, se va a dejar una huella. Eso se llama huella de mordida. Si hablamos de una huella de mordida, en el caso de una persona que tiene la dentadura completa, yo lo que voy a dejar son los arcos. El arco superior y el arco inferior, en el tejido, ¿no? Ujú. Se va a encontrar. Pero si yo no tengo los dientes superiores y anteriores, voy a encontrar ¿qué cosa? Dentro de esa huella voy a encontrar un espacio. Voy a encontrar marcado estos dos dientes, que es el canino con la primera premolar, y voy a encontrar una zona de espacio en la zona de la mordida Ujú. Del cadáver que del usted está cadáver. analizando. Ajá. De la misma forma, si estuviera utilizando una prótesis, la fuerza, digamos, de la mordida se va a centrar en los dientes naturales. Y digamos, en la zona donde está la prótesis, la fuerza de la mordida va a ser menor, justamente porque es un elemento sustituto. No va, digamos, a tener el sustento, la base para una Mm. mordida completa. El perito puede concluir con acierto entonces que el homicida usaba prótesis Podría ser, o que el homicida no tenía los dientes delanteros sí. o que sufría de un dolor tal vez en el lado derecho de la En el lado dentadura o el izquierdo, lado lado izquierdo. izquierdo, ¿no? Tiene varias características, ¿no? Por eso es importante el análisis que se hace de laboratorio. O sea, Claro, yo puedo tener pues el cadáver, ¿no? Pero el cadáver se queda en morgue. sí. Entonces, yo si quiero hacer un estudio más profundo, tengo que tener una copia de ese cadáver, por decirlo de alguna manera, Vamos y a tengo suponer, que extraer, digamos, algún tipo de modelo, ¿no? vamos a suponer que el homicida huyó, dejó su mordida sobre el cadáver, pero de inmediato acudió a su dentista. Ya. Conocía esta información, fue a su dentista y le dijo, por favor, yo voy a usar un término coloquial, usted de Ujú, seguro va a poder reconducir la pregunta. Límame los dientes, correcto. límame los dientes, porque esto me puede delatar. Ajá. Aún así, ¿podría librarse de responsabilidad si usted analiza el cadáver y luego lo encuentran? Efectivamente, ¿no? Si estoy tratando de buscar a un sospechoso y homologar si él, digamos, tuvo algún tipo de relación con la víctima, obviamente si está pensando, digamos, el supuesto asesino, el Claro. criminal, digamos, que se ha salvado de la justicia, eso es relativo. ¿Por qué?
Sí, efectivamente puede hacer alguna modificación, pero la modificación es, digamos, lo que se ve. Hay cosas que no lo vas a percibir. Por decir ejemplo, la forma de las raíces. ¿Eso no lo puede modificar un dentista? Eso no lo puedes modificar. Las raíces, cuando hablamos de las raíces, nos referimos justamente a esto que está dentro del hueso. Entonces, la Ok. forma de la raíz, el tamaño de la raíz, la disposición que tiene la raíz en el maxilar o en la mandíbula, también es particular en cada persona. Entonces, Ujú. puede ser que haga la modificación, pero finalmente la forma de la raíz, el tamaño de la raíz, eso te está indicando también algún tipo de indicio con respecto a la persona que ha cometido el crimen, ¿no? Ujú. Pero si encuentran un sospechoso y este se limó los dientes, pues como le comento, Ujú. ¿es posible que puedan analizar la raíz del Para eso sospechoso, tenemos del algunos métodos, no un métodos un poquito ya más, invasivo, más ¿no? no tan invasivos, sino un poquito más específicos. Dentro de tanto de la medicina como de la odontología, también nos valemos de las radiografías. Ujú, Entonces, evidentemente, yo voy a ver con la radiografía más allá de lo evidente, ¿no? Voy a ver más ujú, allá de los tejidos blandos, más allá de lo que se percibe externamente, ¿no? ujú, ujú. Ahora, cada diente, me comentaba usted fuera de cámaras, deja una impresión particular sobre la piel. Exactamente, ¿no? Generalmente nosotros cuando mordemos, y eso justamente estamos conversando, cuánto es lo que muerde una persona, digamos, cuando aplica una mordida, digamos, en un tejido blando como puede ser la piel, se dice que estamos aplicando más o menos entre 70 y 77 kilogramos por centímetro cuadrado, que es, digamos, una fuerza bastante importante, ¿no? Como para profundizar y dejar una huella. ¿No? Se dice que este tipo de mordida, esta precisión de mordida, es lo mínimo que tiene, por decir, un carnívoro, por decir un tigre, un león, pero es Ujú. lo suficiente como para que pueda causar daño, puede causar incluso un desgarro, Al ¿no? examinar la mordida impresa sobre un cadáver, usted puede determinar, de acuerdo a su expertise, Ujú. si la mordida se produjo en vida o post-mortem. Correcto, sí, se puede determinar eso. ¿Por qué? Porque cuando la mordida se hace en una persona viva, siempre hay reacción del tejido. Ujú, Siempre va a haber reacción del tejido. El tejido se va a tratar de reparar, ¿correcto? Por decir, algo muy típico, ¿no? Cuando me golpeas, ¿qué me sale inmediatamente? Un hematoma. ujú. Cuando hay presión de los dientes, hay hematoma, pero con la forma justamente de las arcadas dentarias. Eso es lo que se va a ver, Las si, arcadas si es en dentales, vida. ¿cuáles son? Los Justamente, relieves. justamente lo Los que te estaba relieves. mencionando, todo esto que vemos aquí, que generalmente cuando hay mordida, lo que se deja es generalmente de canino a canino. ¿Por qué? Porque esta parte, digamos, de los molares está muy hacia atrás de la boca. Entonces, generalmente cuando se deja una huella de mordida, se deja la impronta, la huella de los dientes anteriores, ¿no? Tanto superiores e inferiores. Y como te explicaba, ¿no? Si es en vida, va a dejar estos signos, pues, de hematomas, digamos, con la forma del diente, ¿no? Ujú, Lo que no va a pasar en una persona fallecida, en un cadáver. En un cadáver, bueno, si quiero simular algo, obviamente voy a dejar la marca, ¿no? Del diente, pero no va a haber reacción del cuerpo, no va a haber hematoma. ujú, Entonces, esa es la diferencia, ¿no? ujú. La reacción que tiene el cuerpo frente justamente a la lesión que se está Es produciendo. decir, vamos, el homicida que quiere desviar la atención del Ujú. perito odontológico, ¿no? Yo sé que el doctor Gustavo Martínez va a analizar el cadáver y yo quiero perturbar su concentración, quiero llevarlo al desvarío al momento en el que analiza el cadáver, ¿no? Voy a morder para que piense que ha muerto por otras razones, qué sé yo. Claro. Y deja la impresión de sus dientes o tal vez coge algún molde como el suyo, deja la impresión Ujú. allí sobre el cadáver, usted lo analiza y va a poder determinar que eso ha sido adrede, que lo ha mordido tal vez, ha mordido un cadáver y no en vida. Claro. Es así. Es así, claro. Como te está diciendo, no hay reacción del cuerpo, no voy a ver reacciones de contusión, ¿no? Que justamente es la prensión que hacen los dientes en la piel. ¿Por qué? Porque ya esta persona es un cadáver, no hay reacción, digamos, de los tejidos frente a esta contusión, ¿no? Entonces claramente se va a ver, ¿qué voy a observar? Voy a ver una huella, como si hubiera dejado en la plastilina, Ujú, pero no voy a ver signos de hematoma, no de moretón, por decirte de alguna manera, que ujú. está dejando los dientes en esa zona. Mm. Doctor, ¿a qué tipos de actos criminales se asocian las mordeduras? Homicidios, ya lo mencionamos, Ujú. ¿no?
¿Violaciones? Violaciones, ¿De qué forma? violencia doméstica también, ¿no? Sí, hay bastante información sobre eso, ¿no? Algunos casos sí hemos podido ver sobre ello, ¿no? Justamente en el tema de violaciones, justamente de alguna manera para la persona que está siendo, digamos, el atacante, por decirlo de alguna manera, Ujú, está agrediendo a la víctima, deja pues sus improntas en donde generalmente, ¿no? En zonas genitales, ujú, ¿no? Digamos en los senos, glúteos, etcétera, ¿no? Dejan este tipo de impresiones que son impresiones muy características en estos casos, ¿no? ujú. ¿Por qué? ¿Porque son mucho más notorias? No, porque generalmente cuando hay un acto así de violación, de forzamiento, pues la persona que agrede justamente busca estas zonas que son erógenas y busca pues de alguna manera pues dejar de alguna manera pues su huella, ¿no? Ujú. Entonces siempre se van a ver en esas zonas cuello, senos, nalgas, se van a ver algunas mordidas. Mire usted, lo que me acaba de mencionar hace un momento, es decir, si usted analiza un cadáver y encuentra huellas de mordedura en estas zonas erógenas, ¿podría usted identificar si es que la persona eh, ultrajó a la mujer en vida o muerta Ujú. por la presión que ejercieron los dientes o por los efectos que produjo sobre la piel? Ajá, ¿Es así es, correcto? así es. No, justamente yendo con el caso anterior, ¿no? Siempre cuando hay una agresión al cuerpo, el cuerpo reacciona. Entonces, Sí. si el cuerpo reacciona, justamente cuando había una presión de los dientes, por una contusión, por presión, te va a dejar justamente los signos de hematomas en esta zona, ¿no? Entonces son bastante característicos. En un cadáver no hay reacción, porque ya no hay circulación sanguínea, ya no hay la fisiología, digamos, que debe haber con respecto, digamos, a una contusión, ya no se dan. Simplemente ocurre lo mismo, pues, cuando se encuentra un cadáver y este cadáver se lo sube a una tolva de un patrullero para Ujú. llevarlo de repente a la morgue. De repente no son muy cuidadosos y le producen una fractura, ¿no? Y la fractura, se puede ver si la fractura ha sido premortem o antemortem, porque justamente si ha sido una fractura premortem va a haber algún tipo de reacción Ujú. del tejido. Si es postmortem, pues el tejido ya no reacciona y se ve justamente claro cómo van a estar los bordes, digamos, de la fractura. Aunque haya fallecido hace 4 minutos. Sí, pues porque ya no hay reacción del cuerpo. Ya dejamos ¿cómo se llama? De funcionar, por decirlo de alguna manera, y ya el mismo cuerpo ya no produce esas mismas reacciones que debería tener, ¿no? Fisiológicas. Ujú. Pensemos, doctor, en un cadáver carbonizado. Ujú. Carbón. O Carbón sea, total. ya no hay elementos para poder identificarlo de ninguna forma. Las huellas, las manos, no tienen manos, todo es carbón. ¿Cómo lo identifica un perito odontológico? Perfecto. Es una buena pregunta y es muy interesante justamente el tema de incendios y carbonizaciones, ¿no? La boca es como si fuera una caja negra, ¿no? Es la caja negra, digamos, De un avión. comparándolo, pues, ¿no? Con Claro, un como un avión. avión. Justamente, ¿por qué? Porque la boca, los dientes no se encuentran, digamos, aislados. Los dientes están en una cavidad, ¿correcto? Están dentro de una cavidad. Y esa cavidad está protegiéndola con músculos hacia los lados, piel hacia los lados y la lengua en la parte central. Entonces, no está tan expuesto como puede estar cualquier otra parte del cuerpo. Otra parte del cuerpo está totalmente expuesta, pero los dientes están, digamos, protegidos por todos estos tejidos que están alrededor de ellos, ¿no? Entonces, va a haber bastante conservación de los dientes. Si nosotros comparamos un poquito en la resistencia, digamos, al fuego, hay estudios que indican que los dientes pueden resistir hasta 800 grados centígrados. Obviamente van a tener algún tipo de deterioro, ¿no? Pero digamos son suficientemente importantes para poder reconocerlos. En 200 grados se dice pues que los dientes están totalmente íntegros, ¿no? 400 grados recién hay una fractura de la corona y de repente también separación Mm. de la corona frente a la dentina, ¿no? Para que la gente tenga una idea, el agua hierve a 100 grados, ¿verdad? Correcto. El agua hierve a 100 grados. Con Ujú. 100 grados, la dentadura intacta. La dentadura intacta. Lo que vamos a ver, sí, bueno, va a haber oscurecimiento, ¿no? Producto justamente
del hollín que se puede Claro. encontrar en la zona, ¿no? Pero los dientes, digamos, se ha comprobado en el laboratorio, porque no se ha hecho un examen así de precisión, de repente bajo circunstancias normales, digamos en un desastre aéreo, en un desastre de repente como hubo siempre aquí en Pasamayo cuando un ómnibus interprovincial se estrelló contra un contenedor de gas y todas las personas murieron carbonizadas. ¿No? Sí, es muy importante entender que los dientes sí son resistentes, tanto a las altas temperaturas como a las bajas temperaturas. Por eso, los dientes siguen siendo un elemento importante en la identificación de personas, ¿no? La resistencia que tienen es pero muy importante, ¿no? ¿Y si el homicida le quita los dientes a su víctima? Te quedan unos espacios, si nosotros retiramos los Se dientes, quita los dientes y lo correcto, quema, ¿no? si lo quema retira, al cadáver. si lo retira, todavía nos quedan otros elementos. Ah, mire. Nos quedan estos espacios que se llaman alvéolos, ¿correcto? Y cada persona también tiene una característica muy particular en cuanto a los alvéolos, ¿no? Hay lo que se llama una reabsorción, digamos, del hueso, A que ver, también se da ¿puede en todo el mostrarlo cuerpo. por favor a la cámara para que A ver, lo pueda hacer un plano de detalle y usted mientras va explicando a nuestros seguidores le va quedando clara la correcto. idea? Cuando se pierde un diente, cuando perdemos un diente, nos quedan estos espacios que se llaman alvéolos, ¿correcto? Entonces los alvéolos también tienen su propia característica, ¿no? En cuanto al ancho, en cuanto al tamaño, a la altura, justamente porque si yo retiré un diente, obviamente la raíz del diente tiene un tamaño y también se puede comparar justamente con el tamaño del alvéolo. Entonces, esto también resulta importante. O sea, puedes decir que, bueno, se quiere deshacer de algún elemento que pueda producir la identificación de una persona, ¿no? Como son los dientes, no. Pero te quedan otros elementos que están circunscritos, digamos, a todo el contexto, digamos, del cuerpo. Como pueden ser, pues, los alvéolos, pueden ser los maxilares, puede ser incluso toda la cabeza. Entonces, se puede demorar, pero digamos, sí se puede identificar a una persona. Los alvéolos sí se queman. Sí, se pueden quemar. La temperatura, digamos, del hueso es mucho más baja que el del diente. Como te digo, el diente es mucho más resistente, pero el alvéolo sí se puede, digamos, eliminar más fácilmente. Cuando hay este tema de incineración de las personas, cuando te entregan justamente las cenizas, lo que queda dentro de las cenizas es básicamente partículas de diente, que es Ah, lo que o sea, lo aún último, incinerado, quedan lo rastros. último que se elimina, ¿no? Obviamente, pues no es un diente Claro, entero, claro. ¿no? Pero es una fracción de un diente, ¿no? Por eso se ha podido identificar a las víctimas del 9/11, ¿no? Cuando hubo este tema de las Torres Gemelas, ¿no? A pesar que no se ha identificado el 100% de víctimas, con dientes que se pudieron encontrar en la escena, se pudieron hacer identificaciones por ADN, ¿no? No exactamente por el diente, por la forma, por el tamaño, pero sí por el contenido que tenían, ¿no? Que era el ADN. Qué interesante. Eso quiere decir que nuestras piezas dentales, con las que todos los días masticamos, son prácticamente indestructibles. Sí, prácticamente podríamos decir, ¿no? O sea, tienen esa particularidad, ¿no? Incluso, si te das cuenta, ¿no? Si vas a un museo, por decir, el Museo de Arqueología y Antropología, encuentras los cráneos y encuentras totalmente los dientes íntegros, ¿no? Y puedes hacer un estudio de piezas dentales. Vas a Egipto, ves una momia y los dientes están ahí. O sea, pueden pasar años y los dientes se siguen conservando. De hecho, ¿usted recuerda que a este asesino que ha producido series de Netflix, ¿no? Ted Bundy, Sí. se lo identificó por mordeduras que dejaba en sus víctimas? Se comparó esto con con la estructura de los dientes de Ted Bundy y así se lo pudo identificar y se Claro. vio culpable. ¿Qué nos Claro. podría decir sobre ese caso? ¿Conoce algún caso Sobre ese análogo, caso, tal vez? esos casos Unas son reflexiones. importantes, ¿no? Son significativos, ¿no? ¿Por qué? Porque prueban en primer lugar pues que la odontología es una especialidad que puede ayudar tranquilamente pues a la justicia. Y es una ciencia, y dentro de su ciencia que tenemos, digamos, como para los métodos de identificación, son métodos que son muy importantes y relevantes. Cuando tenemos una mordida, o sea, de repente, ahora hay métodos mucho más precisos, mucho más exactos. En esa época, de repente, era comparar una foto de la víctima, Sí, ¿no? así lo hicieron. Frente a los modelos que yo tomaba Exactamente. del victimario, ¿no? De la persona que cometió el crimen, ¿no? Y los comparaba. Ahora hay métodos mucho más tecnológicos. Hay un escáner dental.
así como hay un escáner de escena de los hechos, igual tenemos un escáner de la boca. Entonces, en el escáner de la boca ya no tengo que tomar modelos. Ya no tengo que tomar modelos. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente tengo que escanear la boca por todos los lados, por todos los ángulos que corresponden justamente a la arcada dentaria, tanto superior e inferior, y hacer una reconstrucción 3D. Y esa reconstrucción 3D la puedo agrandar, la puedo achicar, la puedo ver del lado derecho, del lado izquierdo, y puedo hacer todas las comparaciones, y puedo incluso hacer una superposición digital entre lo que he encontrado en la víctima y lo que tengo, digamos, como modelo 3D. Doctor, se me ocurren tantas ideas. Mire, imagínese usted esto, un homicida, ¿no? Sí. Que comete el crimen a las 3 de la tarde, almorzó a las 2. Se ha cepillado los dientes. Ya. Se ha cepillado los dientes, doctor. Correcto. Se lo voy a poner más complicado. Ya. Ya, asesina a su víctima y le deja una mordida. Almorzó a las 2, el crimen fue a las 3. Se cepilló Ya. con la mejor pasta dental que existe en el mercado. ¿Es posible que usted pueda identificar a qué hora almuerza, cuáles son sus hábitos, ¿no? Su rutina, y eso tal vez podría brindarle alguna pista a los investigadores? Como te digo, en nuestro país la mayoría tenemos lo que se llama apiñamiento dental. El apiñamiento dental son los dientes que están, digamos, muy juntos. ¿Puede saber qué comió, ¿no? tal vez? Sí, pero mira, los dientes están de repente muy juntos. Entonces, cuando se deja una mordida, ese simple hecho de tener un diente fuera del arco es, digamos, algo que me puede ayudar a la identificación. ¿Sí? Y lo otro es como tú dices, ¿no? Llegar a la precisión de saber qué comió exactamente, si de repente comió un arroz con pollo o algo por ahí. Eso es un poquito subjetivo, ¿no? Podría ser muy subjetivo incluso para una investigación, ¿no? Porque lograr identificar eso, al menos aproximarnos, nos podría dar un buen panorama de cuáles son los hábitos alimenticios de esta persona, ¿verdad? Se acostumbra a comer grasas, se acostumbra a comer vegetales. Pero, ¿sabes qué es lo que sí es lo que sería importante? Por decir, si yo tengo al supuesto criminal, ¿no? Se ha detectado al supuesto criminal, se toman los modelos, se hace el examen bucal, ¿no? Y lo que sí puedo ver es que tiene un desgaste en todos los dientes, puede determinar algún tipo de hábito. Por decir, es muy característico que las personas pues que tienen una dieta a base de granos o a base de elementos que son muy duros, alimentos muy duros, van a tener desgaste en los dientes. Un homicida que consume mucha Coca-Cola. Van a tener erosiones, desgastes. Hay quienes usan este producto, ¿no? para desatorar, sí, imagínate, si sirve para eso. Y cuando uno lo consume siente algo en los dientes, ¿no? Una sensación. Correcto, sí, es así. Desagradable, en lo particular, ¿no? ¿Esto usted lo podría identificar si analiza hay justamente estudios, hay comprobación clínica de que hay ciertos desgastes típicos por el exceso de consumo de bebidas gaseosas. En verdad lo que pasa con las bebidas gaseosas es que cambian el pH de la boca, lo vuelven más ácido. Y acuérdate que justamente cuando hay más acidez en la boca, hay más desmineralización de los dientes. Erosiones, me decía ¿correcto? Usted, ¿verdad? Entonces, a eso le aumentas que de repente la persona no domina muy bien la técnica de cepillado. Entonces tiene una técnica de cepillado que es muy abrasiva. Entonces vamos a ver desgastes muy característicos, sobre todo en la zona cervical y en la zona palatina. Cuando hablo de zona cervical, es la zona, digamos, que está cerca a la encía. Entonces ahí voy a ver unos desgastes característicos que se da. O si no, también voy a ver desgastes en las caras palatinas, que son estas de aquí, que están en esta zona, que también son muy características pues, de este tipo de abrasión que se da, ¿no? Qué interesante. Esa información sí podría ser muy importante para que los investigadores incluso puedan revisar, si están investigando, se me ocurre a alguien, qué restos deja en el tacho de basura más próximo a su casa, ¿no? Por decir, y de esa manera podría cotejarlo con el informe del perito odontológico. Por decir, ¿no? Ahora, también si vamos a ese punto de repente de ver detallitos en cuanto, digamos, a hábitos, claro, hay hábitos nocivos, ¿no? Por decirte, el uso de estos mondadientes, ¿no? Que es muy común que en los restaurantes aquí en nuestro país, en Lima, siempre te ponen aquí a la mano. Ese mondadiente lo que va a hacer es justamente estimular a la larga lo que se llama la reabsorción de estas zonas que están entre los dientes, ¿no? Porque generalmente lo que hacen con el mondadiente es pues tratar de retirar
Tratar de retirar la comida que se queda justamente entre diente y diente. Eso es lo que se trata de retirar, ¿no? Entonces, como es un palito rígido, lo que va a hacer es llevar la encía de esa zona, la va a comenzar a, digamos, a que esta encía comience a retraerse, ¿no? Y deja unos espacios característicos. Eso también se puede visualizar, digamos, si se hace un examen exhaustivo de esto, ¿no? Ujú. Vamos, es un análisis muy apresurado mío, ¿no? Pero yo puedo aproximarme a la tesis de que consumía mucho chifa o le gustaba comer en restaurantes. Sí, podría ser, podríamos llegar a esa conclusión, pero ya tendríamos que entrar bien, pero bien al detalle. Doctor, mire, en una violación sexual, la víctima tiende a contraer sus dientes, Ujú. a presionar Sí, los dientes, sí. ¿verdad? En este afán de querer librarse de su abusador. Ujú. Supongamos que la víctima fallezca. ¿Usted puede saber si es que cuánta presión ha ejercido? Tal vez esto le pueda brindar un buen indicio a los investigadores luego de su análisis. Sí, ¿O cómo lo identifica en en la dentadura esta presión que ha ejercido la víctima? generalmente cuando hay este tema, digamos, de violación, y tú lo has dicho muy bien, la víctima trata de alguna manera, pues, De de librarse sobre todo, ¿no? librarse, de distraer la mente Claro, por lo que está pasando, y puede ser que presione los dientes, sí, ¿no? La presión, como te había comentado, son de 70 a 75 kilos por centímetro cuadrado, ya que ejercemos de presión, claro. ¿no? En esa presión, digamos, ya cuando la presión es muy fuerte, el mismo sistema nos avisa, pues, que estamos presionando muy fuerte y abrimos la boca de manera involuntaria. O sea, Ujú. eso es, digamos, un mecanismo propio de defensa que tiene nuestro organismo. ¿Para qué? Para evitar qué cosa? La fractura. Si yo presiono muy fuerte, obviamente, ¿qué voy a hacer? Voy a fracturar mis dientes. Ujú. Entonces, justamente va a haber una compresión, sí, va a haber una compresión, pero hasta cierto nivel. Lo que va a hacer justamente la persona es abrir la boca. Lleguemos al extremo, que de repente, pues, evidentemente, de alguna manera la persona controla ese estímulo y sigue presionando. Van a haber fisuras que se van a presentar justamente en la zona de estas puntas que vemos en los dientes, llamados cúspides. Si tú ves una molar, sobre todo los dientes Y eso le de la permitiría, parte posterior, ajá, puede ocurrir que se vayan a presentar ciertas grietas en ese nivel, ¿no? Se pueden presentar, ¿no? Pero ujú, justamente como te estaba mencionando, es si pasamos más allá, digamos, de la presión normal, donde nuestro mismo cuerpo nos alerta que tenemos que abrir la boca. Si no, olvídate, esto sería una presión constante y el diente terminaría totalmente fracturado, ¿no? ujú. También es posible que el perito ontológico pueda llegar a la conclusión de que la violación también ha sido vía oral. Se puede encontrar restos ya digamos, con ayuda, digamos, del biólogo forense, se pueden Ujú, encontrar pues restos de semen, se puede encontrar algún tipo de vellos que pueden estar ujú. justamente de repente en la zona bucal o en la zona faríngea, ¿no? Que a veces, si no se tiene mucho cuidado, pueden pasar desapercibidos, ¿no? Entonces, por eso es importante mucho la participación del odontólogo, que de repente en ese sentido puede ser un poquito más minucioso que el médico cuando hace su examen, su autopsia, ¿no? Ujú. Entonces, el odontólogo va a ser un poco más minucioso porque está acostumbrado a trabajar en estos espacios pequeños, de ver de repente con detalle si encuentra de repente por ahí pues un signo de un vello o de repente pues signos que me están indicando pues que hay una acumulación pues de, por decir, algún fluido en esa zona, ¿no? Ujú. Ahora, doctor, ¿qué se puede identificar de las huellas labiales? Creo que es la Ujú. denominación que reciben, ¿verdad? La quiloscopía, bueno, es el estudio, ¿no? Ujú, Y las huellas labiales es lo que deja, pues, lo que se deja de repente en un objeto rígido, ¿no? ujú, Entonces, sí, las huellas labiales también son un elemento muy importante, digamos, en la pericia odontológica, ¿no? ujú, Las huellas labiales, los labios tienen una cierta característica. Los labios tienen grosores. Hay labios que son gruesos, hay labios que son medianos, hay labios que son cortos. La expansión del labio también es diferente. Hay gente que cuando sonríe, pues se les ve hasta ujú. las molares. Hay gente que sonríe que apenas, digamos, abre la boca. ¿Y qué lo limita? Estos dos puntos que vemos acá. Estos Los de extremos que ves acá. acá se llaman comisuras. Ujú, Entonces, eso limita el labio.
Entonces, esa característica del labio lo hace particular. No sé si tuvieras ahí algo para ilustrar un poquito con... Mire, yo he preparado esto, pero no sé si sea Ahí tan está, exacto con perfecto. relación a Justo, lo que justo usted lo que me está... necesitábamos. Justo lo que estamos Y necesitando, ¿no? aquí le doy su... Miren, justo lo que estamos necesitando. Miren acá, ya estamos muy preparados. Entonces, el labio tiene sus propias características, ¿no? Entonces, generalmente si vemos un labio, vamos a ver pues que el labio tiene pues tiene un grosor. Pueden ser anchos, pueden ser delgados, pueden ser medianos. Y eso también se relaciona pues con Claro. las etnias, ¿no? Etnia negroide, ¿no? Generalmente pues son labios gruesos, Claro. ¿no? Lo que se le denomina Caucasoides, un labio más delgados. carnoso, le dicen. Correcto, ahí está. Un labio ¿No? más carnoso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y los labios tienen dos líneas importantes. La que forma cuando se junta labio con labio es la línea interlabial, Mm. ¿correcto? Que es la línea, digamos, que va de comisura a comisura. Y Mm. luego tenemos las líneas labiales, que son Ningún labio justamente... es igual a otro labio, es decir, Correcto, es, muy bien. es una característica propia de todas las personas tienen labios distintos. Correcto. No tanto con el labio distinto, en cambio, digamos, en la consideración del propio labio, ¿Ok? pero sí estas marcas que tiene característica. Estas marcas que son muy características, son muy particulares en una persona. Ah, las marcas del labio. Sí, esas marcas. ¿Por qué? Porque estas marcas se pueden presentar, estas líneas que vemos llamadas líneas labiales, pueden tener diferente forma. Pueden presentarse de manera como un michi, se llaman reticuloides, Claro. ¿no? Pero obviamente no son notorios. O sea, no es que yo te estoy viendo ahorita y voy a ver, Un michi. Francisco tiene un michi ahí, tiene su reticuloide. Perdone No. que me apresure. ¿Un beso puede delatar un crimen? Mm, no tanto un beso, pero sí lo que puede dejar en un objeto. Por decir, Eso le iba a decir. si yo tomo aquí justamente mi agüita, voy a dejar Ok. justamente la huella en mis labios, ¿no? Ok. Y eso, bueno, es una huella que se llama, igual que las huellas dactilares, una huella latente. Una huella latente. Ahí está. Pero de repente necesito algo para revelarlo y verlo claramente. Necesito un medio de contraste. Pero ahí está. ¿Correcto? Ya. Entonces sí, se puede determinar a quién le pertenece, ¿no? Pero como te digo, siempre tengo que tener también con qué compararlo. Entonces, si yo tengo un sospechoso, tengo acá los dos sospechosos, Ujú. les pido por favor que se coloquen ahí una especie de revelante en los labios, que puede ser algo lo más sencillo, es un lápiz labial, y colocar una impresión en un elemento que me permita hacer la comparación. Eso le quería preguntar. Un beso, o sea, con pintalabios, ¿no? Ujú. Sobre la piel, Ya. cambia un poco la cosa. Eso sí me podría aproximar a poder encontrar la persona que le imprimió ese beso sobre la piel de la víctima. La piel tiene muchas características. Al La piel, responsable. Ajá. en primer lugar, transpiramos. Ok. Entonces se puede alterar, digamos, justamente la huella. Se puede alterar, ¿no? Y es muy fácil con el rozamiento de la ropa que se pueda perder, digamos, las características propias del labio. Pero si esa misma marca, esa misma huella la encontramos en una ropa, la típica, ¿no? El cuello de la camisa, ¿no? Ya, bueno. Si la encontramos en el cuello de la camisa, pues obviamente lo que vamos a hacer es una comparación, Ya, ¿no? ok, Entonces, sí. ahí tengo, digamos, la huella de la camisa y tengo, digamos, dos sospechosos, dos sospechosas. Ok, sí. Entonces sí se puede hacer, digamos, la comparación, la Vamos, homologación, ¿no? le llega a usted un cadáver con las prendas y usted encuentra la marca de La los marca labios labial. en el cuello de la camisa. Ujú. Se puede hacer una comparación, ¿no? Las huellas que se dejan en un vaso, en una copa, en la servilleta, que las damas son muy punto. frecuentemente lo hacen, ¿no? A veces digamos, se colocan el lápiz labial y a veces parece que estuviera muy cargado Claro, y claro. suelen quitárselo con una servilleta. sí, Entonces claro. ahí está dejando justamente esta huella labial, ¿no? Ujú. ¿Qué son los puntos de identificación, doctor, para huellas labiales? Ya. Como te estaba mencionando, tenemos estos elementos, como te estaba mencionando en las líneas. Tengo las tipos reticuloides, tengo líneas que son continuas, líneas que son incontinuas, también tengo las que son bifurcadas. Entonces, estas líneas que estamos viendo, pues se analizan. Lo que se hace para el análisis pues, del labio se divide en cuadrantes. Y a la vez estos cuadrantes se dividen en cuadrantes mucho más pequeños. Entonces yo lo que voy a tener son áreas muy pequeñas en las que cual
voy a trabajar. Entonces yo comienzo a hacer un estudio detallado de cada una de las zonas del labio, justamente para que tenga una mayor precisión cuando esté haciendo la comparación. Ujú. No es, digamos, un trabajo fácil, es, digamos, Sí, como me imagino. los tiempos de la dactiloscopía que se hacía, Claro. digamos, una comparación entre una huella que se encontraba y de repente la huella de un supuesto criminal, ¿no? Tal y cual. Ahora de repente con los medios tecnológicos un poco que se ha aliviado un poco, ¿no? La comparación es un poco automática. Pero en el caso de las huellas labiales todavía no tenemos pues un registro de huellas labiales como para hacer esa comparación de manera Ujú, automatizada, ¿no? ujú. Vamos a pedirle al público de que pueda consignar sus preguntas en la caja de Ah, comentarios. perfecto. Estamos platicando con el doctor Gustavo Martínez Salinas, perito en odontología forense y profesor de la Universidad Científica del Sur, y nos está ilustrando con cosas bastante interesantes. Uno a veces no se imagina estos asuntos que ustedes, los peritos, tienden a identificar con bastante rapidez porque son muy meticulosos, ¿no? Muy observadores. Doctor, hay quienes tienen la mandíbula de esta forma y la Ah, mordida es distinta. correcto, sí. Imagínese usted un crimen y encuentra una mordida particularmente distinta. Ujú. ¿Cómo esa muestra sobre la piel, esas mordidas sobre la piel, puede llevarlo a determinar de que el asesino tiene la estructura de sus piezas dentales de esta forma? Es decir, la parte inferior superpuesta, la parte superior retraída. Correcto. Justamente estábamos hablando del tema de identificación de los arcos, ¿no? En ese caso, el estudio de los arcos es muy importante, ¿no? Como les estaba mencionando al inicio de nuestra reunión, los arcos tienen sus propias características, ¿no? Entonces, si como dice Francisco, yo tengo una persona que tiene la mandíbula, digamos, protruida, es decir, adelantada con respecto al maxilar, obviamente que la marca que va a dejar, digamos, en la víctima o en el cadáver va a ser totalmente distinta, ¿no? Y por lo tanto, pues yo puedo recoger, digamos, esa información y tener una certeza, una precisión de quién cometió, digamos, este delito, ¿no? Entonces, es importante ser minucioso al momento que se hace el examen, ¿no? Eh, eh, hay también lo que se llaman las lesiones que son autoinfligidas. Entonces, yo podría morderme y decir que es producto de Ah, algún tipo de sí, agresión, sí, 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 ¿no? Pero sí. sin embargo, por la forma y la posición que pueda tener la arcada y la posición que tiene la zona donde se ha mordido, yo puedo también decir si esto ha sido una simulación o en verdad es una lesión que tiene que ver justamente con un hecho Ujú. criminal, ¿no? ¿Le ha tocado investigar o estudiar casos como esos? No, no he Ujú. tenido, pero sí en la literatura se escribe bastante sobre esto, ¿no? ¿Recuerda usted algún caso, doctor, trascendente en los que haya puesto a prueba su expertise como perito odontológico, forense? Uno de los casos que es muy importante y que tiene mucha relación con todo lo que estamos hablando es el tema de estimar edad, ¿no? No es lo mismo, digamos, si ahora como estamos en nuestro país un poco, la situación está un poco complicada con el tema de delincuencia, sabemos que hay mucho sicariato Ujú. y hay sicarios que son menores de edad, Sí. ¿no? Hay sicarios que son menores de edad. Entonces, ¿cómo determinamos si efectivamente este sicario es menor de edad? Si es que no tiene documentos, no tenemos la partida, no está registrado en la RENIET. ¿Cómo hacemos? Entonces, uno de los trabajos que tenemos los odontólogos forenses es justamente determinar, o mejor dicho, estimar la edad, ¿correcto? Ujú. Entonces, para estimar la edad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, y seguramente ustedes deben saber, cultura general, que nosotros pues tenemos dos tipos de dentadura. Ujú. La dentadura decidua, la que le llaman pues los dientes de leche, y la dentición Claro. permanente, que es la dentición de adulto, ¿correcto? Entonces, cuando erupciona cada uno de nuestros dientecitos, tiene justamente una edad determinada en cuánto van a aparecer. Entonces, esa aparición de cada uno de los dientes me está indicando aproximadamente pues la edad que pueda tener la persona. En el caso, digamos, de determinar pues si es adulto, tenemos pues estos últimos dientes, que son las muelas del juicio, que Ujú. generalmente erupcionan entre los 18 y los 24 años. Entonces, si una persona que dice que es menor de edad tiene las terceras molares, ¿es menor de edad o es adulto? ¿Ah? Es adulto, pues, Es ¿no? adulto, ¿no?
Y eso también se determina por la forma, mejor dicho, cómo se va presentando la raíz conforme van erupcionando los dientes. Y eso no es la única forma. La otra forma son justamente un análisis más completo de toda la estructura craneal. Porque el diente es, digamos, los dientes en cuanto a la erupción, es un elemento que me está indicando justamente una aproximación de edad. Y lo otro es estudiar toda la estructura ósea y estudiar también todo el cuerpo humano de manera general, ¿no? Con eso ya tendría una precisión. Por eso es muy importante no solamente la opinión que pueda tener el odontólogo, sino también la opinión que pueda tener el médico legista, que pueda tener el antropólogo forense, justamente para precisar un poco más y reducir esa brecha que tenemos de un intervalo de edad. ¿Sí? Recapitulemos, doctor. No existen dientes iguales entre las personas. Sus dientes son distintos al míos, los míos son distintos a quien nos está haciendo cámara. Eso también es como las huellas dactilares, ¿tienen esa misma, cumplen el mismo principio? Sí, exactamente. Se hizo un estudio entre gemelos para determinar pues si había similitud entre los dientes y se determinó que los dientes tienen sus propias características entre una persona y otra, a pesar de ser gemelos. Tienen sus propias características, ¿no? Y aquí algo muy común, los tres podemos tener nuestras 32 piezas dentarias, los tres. Pero ¿qué pasa? Que de repente yo tengo algunas curaciones. Tú de repente has perdido un diente. Y de repente nuestro amigo camarógrafo de repente está usando bracket. Entonces cada uno de esos detalles permite diferenciar quién es quién. Y si yo tengo un diente de oro y cometo un homicidio y le dejo una mordida, si tienes un diente de oro, ya, y dejas una mordida, dejo una mordida en mi víctima, ya, ¿puede usted como perito conocer que que la homicida tenía un diente de oro? ¿O podría aproximarse a esa conclusión? Es muy difícil, digamos, determinar con esa precisión si es que tenía pues un diente de oro, al menos que se haga pues un estudio pues de metales pesados, un estudio mucho más específico, ¿no? Como mordida. Sí, como se puede hacer otros tipos de estudios, ¿no? Digamos, para determinar justamente la absorción atómica o un estudio más químico. ¿La impresión en la víctima del diente de oro va a ser distinta? ¿La impresión en la marca? La forma sí. La forma sí. Lo que te puede indicar es que tiene una prótesis. Okay. Justamente lo que te estaba mencionando, ¿no? En el caso de esta persona que por decir no tiene dientes anteriores y puede tener una prótesis. Lo que te va a indicar es que tiene un elemento artificial, pero no te va a precisar si es un diente de oro, si es un diente de plata, si es una corona totalmente de metal, si es una corona estética. No se va a poder determinar en una huella de mordida. Pero sí, lo que sí se puede determinar o aproximar es el tema que está usando una prótesis o que la prótesis, digamos, ya tiene algún tipo de defecto, ¿no? Como el desgaste, por decirlo. Mi doctor, conclusiones sobre el tema. Hemos hablado de diversos ángulos sobre la odontología forense. Algunas conclusiones que quisiera ofrecer en torno a lo platicado en esta transmisión. Una conclusión muy importante que creo que es de tener en cuenta es la precisión que podemos hacer con respecto a esta especialidad, ¿no? De repente, dentro, digamos, de la criminalística, dentro de todo lo que es las ciencias criminalísticas, de repente, pues, todavía no estamos muy posicionados, que digamos, ¿no? Pero, digamos, con los aportes que estamos haciendo en la actualidad, con la tecnología, con las especialidades, con la especialidad de odontología forense, que ya en nuestro país ya tiene, 2010, ya nuestra especialidad tiene 11 años, es, digamos, bastante importante, ¿no? Justamente la participación de un odontólogo frente, digamos, al grupo de trabajo para determinar, digamos, algún delito es muy importante. Lo otro es con respecto, digamos, a nuestra salud general, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que la visita al odontólogo no es cuando nos esté doliendo algo, sino acudir al odontólogo a hacernos siempre nuestros chequeos. Y además es importante porque ya hemos dicho al comienzo, ¿no? En el odontólogo, en tu odontólogo particular, donde te estés examinando, de repente en el seguro, en un hospital, siempre van a tener tu registro. Y ese registro es muy importante. Algo chiquito que quería comentarte, por decir en el tema de mesa redonda. ¿Por qué no se pudo hacer una identificación rápida de mesa redonda? Justamente porque no teníamos un odontograma
estandarizado en el ¿Usted Perú. participó en aquella Yo todavía diligencia? estaba un poquito pequeño por esas épocas, pero digamos, justamente los odontólogos que estuvieron en mesa redonda tuvieron la dificultad que no tuvieron un odontograma estandarizado, porque todavía no había la norma técnica. Entonces teníamos odontogramas que tenían un formato norteamericano, europeo, de las propias carreras de odontología del país, y era muy difícil, digamos, comparar, ¿no? Entonces por eso hubo una demora. Y mediante esta norma técnica, pues el odontograma en el Perú es uno solo para todas las instituciones públicas y privadas. Y por eso digo, en tu odontólogo siempre te va a hacer esta ficha, siempre te va a hacer este odontograma. Y esto es muy importante porque por ahí, de repente, Dios no quiera, Mueres. podemos tener algún accidente, Ujú. ¿no? De un accidente de tránsito, un accidente de aviación. El único medio que va a permitir de repente una identificación, a una aproximación a la identificación, justamente es el odontograma. Ujú. Sufrimos un accidente, carbonizados, nunca nos velan en casa. La única forma de identificarnos, o la más eficiente, es la que procede de la odontología forense, Así es. como en el caso de Mesa Redonda y como Ujú. usted me comentaba hace un momento, el atentado contra las Torres Gemelas. Así es, ¿no? Cuando hay estos tipos de circunstancias muy particulares, siempre es muy bueno tener a la mano estos odontogramas que pueden ayudarnos a identificar fácilmente, de repente, no con toda la complejidad que podemos tener, digamos, a esperar de repente un resultado de ADN, porque necesitamos pues a los familiares, necesitamos tener una muestra de la víctima, ¿no? Pero sin embargo, teniendo el odontograma, que es una ficha que no cuesta mucho, digamos, ya tenemos una información que es necesaria, ¿no? Ujú. Bien, doctor, muchísimas gracias por su participación en esta edición del programa Crimiadictos, el primer programa sobre criminalística del Perú. Estoy completamente seguro que al llegar a la parte final de esta transmisión en vivo, en tiempo real, ustedes han quedado igual de sorprendidos con la boca abierta. Para Luego de ahora, escuchar las cosas que el doctor Gustavo Martínez Salinas nos ha ofrecido, cosas bastante interesantes, de acuerdo a su especialidad, ¿no? Como perito en odontología forense. Recuerden que este programa se transmite todos los jueves a las 5 en punto de la tarde. Nos pueden seguir a través de las redes sociales de LP Pasión por el Derecho, como Crimiadictos. Manténganse, por favor, muy pendientes de la programación de cada uno de los programas. La próxima semana también tenemos una entrevista muy interesante que vamos a estar anunciando en los próximos días a través de las redes sociales de LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Y aprovecho para anunciar que en el mes de noviembre vamos a publicitar, vamos a estrenar un diplomado en criminalística y criminología con los mejores peritos de este país, dictando aquí en nuestro salón virtual, en nuestra aula virtual, para toda la comunidad jurídica y todos los interesados en las ciencias, la ciencia de la criminalística y la criminología. Me despido de todos ustedes, queridos amigos. Nos vemos el próximo jueves a las 5 en punto de la tarde. Permiso. luego.